cómo ser guiados por el Espíritu. Cómo ser guiados por el Espíritu. Hemos estudiado el libro de los Hechos y ya estamos en el capítulo 21 y hemos animado a la iglesia para que pueda inquietarse a leer la Biblia. Si usted es un cristiano y hasta la fecha no ha leído la Biblia, quiero invitarle a que usted pueda abrir la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo. El libro de los Hechos es un buen libro para que usted pueda apartar un espacio para poder leerlo y aprender de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos, en su capítulo 21, estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hemos dicho que Hechos relata 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Estos viajes fueron de Pablo con dirección a todas las ciudades del mundo civilizado, predicando y pregonando el evangelio. Finalmente, Pablo está en su regreso hacia Jerusalén en el tercer viaje misionero, en el tercero. Y cuando él va con destino hacia Jerusalén, Pablo llegó a una ciudad de Éfeso, que eso está en el capítulo 19 y 20. Y finalmente, ya en el 21, Pablo toma la decisión de embarcarse con destino hacia Jerusalén. Lo peculiar de esto era lo siguiente: mientras Pablo toma la decisión de regresar a Jerusalén, esa decisión conllevaba muchas consecuencias para su vida. Esa decisión no era fácil de tomar. Esa decisión era muy complicada, debido a que desde que Pablo inicia su regreso hacia Jerusalén, el Espíritu le va dando testimonio y el Espíritu le va testificando de que cuando él llegue a Jerusalén no le esperan abrazos, no le esperan dulces, no le esperan vejigas de bienvenida, sino que le espera sufrimiento, dolor y prisiones y angustia. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién de nosotros, sabiendo de que nos esperan dificultades, va a querer ir a ese destino? ¿Quién de nosotros, en nuestro sano juicio, dándonos cuenta de que nos esperan tribulaciones, dificultades, quién va a decir: levanto mis manos y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo el profeta? Justamente cuando las cosas se ponen difíciles, justamente cuando las cosas aprietan, justamente cuando las pruebas vienen, es que el ser humano empieza a retractarse de lo dicho. Justamente cuando llegaron los romanos y quisieron apresar al Señor Jesús, el mismo discípulo que confesó con sus labios y dijo, hasta la muerte contigo, fue el primero que le hizo bomba a la camisa. Fue cuando llegaron las dificultades, fue cuando vienen las tribulaciones, es cuando vienen las pruebas, los problemas, las pruebas, las dificultades, las prisiones, las angustias. Es que el cristiano da paso atrás. Entonces, este mismo discípulo intrépido, un poco acelerado de lengua, le dijo, Señor, donde quiera que tú vayas, ahí iré yo. Y estoy dispuesto hasta morir por ti. Hay muchas personas que con sus labios profesan y confiesan decir que están dispuestos a seguir a Cristo hasta la muerte. Pero solo vino la cuarentena y la pandemia y estas sillas estaban vacías y no había ni uno. Y aquellos que dicen, Señor, contigo hasta la muerte, son los primeros que cuando canta el primer gallo son los que empiezan a negar al Señor Jesús. Y cuando viene el segundo y el tercer gallo, vuelven a negarlo y se dan cuenta que seguir a Cristo no es de diente al labio, que seguir a Cristo no es una emoción de domingo,
Que seguir a Cristo no es porque mis padres son cristianos. Que seguir a Cristo no es porque qué bonitas las bendiciones de la iglesia. Que seguir a Cristo no es porque Dios tiene favores y bendiciones para el pueblo de Dios. Que seguir a Cristo no es que aquí hay alimento y pan, sino que seguir a Cristo son convicciones. Seguir a Cristo es dejar nuestro yo. Seguir a Cristo es dejar nuestro yo y tomar nuestra cruz y seguir en pos del Maestro. Seguir a Cristo es más allá que cualquier situación en esta tierra. Pero Pablo tenía una convicción genuina. Cuando Pablo iba en camino a Damasco, él estaba dispuesto a hacerlo todo en contra del evangelio. Pero mientras este hombre intrépido, abusivo, asesino, líder de pandilla llamado Saulo de Tarso, mientras él iba con destino a matar y apresar a los que decían profesar ser cristianos, a los del camino de la fe, se le apareció Cristo. Así como a Pablo y así como a Saulo de Tarso se le apareció Cristo, así también a usted y a mí se nos ha aparecido Cristo. Mientras íbamos directo a la muerte, mientras estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, mientras íbamos despertándonos de una goma, mientras íbamos a una parranda, mientras íbamos a ir a matar, mientras íbamos a ir a cuchillar al otro, se apareció Cristo en nuestro camino, se atravesó en nuestro camino y nos dijo: ¿qué quieres conmigo? ¿Qué pretendes hacer conmigo? Y al instante Saulo se arrodilló y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y ese hombre intrépido fue en ese momento arrepentido y le entregó su vida a Cristo y recibió el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Es así como usted y yo ahora estamos en este evangelio. Se le apareció la luz del evangelio a su vida. Usted estaba persinándose, usted ya tenía arañada la cara de tanto persinarse, ¿no se recuerda? La gente cuando pasa en la basílica se araña. Y el problema es que trabajan cerca y pasan todos los días 3 o 4 veces y son 4 arañadas que se tienen que dar para persinarse. Y mientras estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, se apareció Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Y se apareció y nos dijo: no es arañándose la cara. Y nos dijo: no es con María, no es con los santos, no es confesando nuestros pecados ante los hombres, es dejando nuestra vida delante de Dios, arrepintiéndonos y entregándole nuestro corazón a ese Salvador, que le vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Y es así como Saulo de Tarso inicia esta travesía del cristianismo. Aquel hombre que fue intrépido en el mundo, ahora es intrépido en el evangelio. Aquel hombre que fue loco, psicópata en el mundo, ahora es un loco por Cristo. Y es así como el cristiano tiene un perfil, tiene una fotografía del verdadero siervo de Dios. Así como fuimos locos en el mundo, así como fuimos parranderos en el mundo, así como éramos locos en el mundo, así usted y yo tenemos que ser ahora locos por Cristo. Tenemos que desesperarnos por Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que ser apasionados por este evangelio de las buenas nuevas de salvación. Denle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y Pablo no era de diente al labio. Llevó esta locura al máximo. Pablo no era de esos hermanos que se ponían la corbata de diácono y se la ponían solamente en enero y allá por agosto ya se desaparecía su diaconado. Pablo era un hombre de convicciones. Pablo era un hombre que había decidido seguir a Cristo y decía: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pablo era un hombre, como dice el pastor, no era un hombre cuajada. Era un personaje serio. Era un hombre que había dicho: voy a seguir a Cristo y lo voy a seguir hasta la muerte. Era un hombre que decía: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal que alcance el ministerio que se me ha asignado, que es la predicación del evangelio de las buenas nuevas de salvación. Pablo era un hombre decidido. Pablo era un hombre que dijo: hasta aquí me eché la última copa,
y hasta ahí se echó la última copa. Pablo no era un hombre que cuando venía diciembre y empezaban los vientos de noviembre se ponía melancólico, sentimental y diciendo ya viene Santa Claus. Pablo era un hombre decidido. Pablo no se sentía melancólico y sentimental cuando venía diciembre, porque decía: antes yo bailaba, antes yo hacía esto. Pablo era un hombre que había decidido seguir a Cristo hasta la muerte y dijo: me pase lo que me pase, yo voy a Jerusalén, no me importa, porque yo he decidido seguir al Maestro, a ese que me encontró en mi caminar de muerte. Entonces aquel hombre estaba decidido. Cómo ser guiado por el Espíritu es lo que vamos a aprender hoy. Cómo este hombre se dejó guiar por el Espíritu. Primero, este hombre viene y se entrega completo a Dios. Hay una analogía que habla de la siguiente manera. Llegó un hombre marinero y un capitán con sus marineros y llegaron a la isla. Y cuando llegaron a la isla aparecieron muchos indígenas que querían atacarlos. Pero estos hombres marineros que llegaron en una embarcación tenían que conquistar la isla. Entonces el líder del barco hizo lo siguiente. El líder del barco se dio cuenta de que si los marineros tenían una segunda opción, no iban a pelear hasta la muerte con los indígenas, iban a terminar muertos. Entonces el líder del barco tomó una idea muy genial y dijo lo siguiente: vamos a quemar el barco, señores marineros. Todos los que entremos a esta isla tenemos que estar dispuestos a morir. O nos matan los indios o los matamos nosotros. O gobernamos nosotros o nos gobiernan ellos. Y finalmente aquellos hombres que se bajaron de la embarcación y llegaron a la isla, cuando vieron que no tenían otra opción sino solamente enfrentar a los indígenas y matarse con ellos y morir, finalmente los marineros vencieron y lograron el triunfo en aquella isla. De igual manera es el Evangelio. El Evangelio es como esa isla. El Evangelio es como esa embarcación con esos marineros que llegan a una isla desierta, que ahí en esa isla desierta no hay indígenas, sino que ahí en esa isla desierta está el diablo, los demonios, los principados, los que gobiernan este mundo. Y cuando el cristiano llega a esa isla, solamente tiene una opción: o quema sus barcos y enfrenta al enemigo y se muere, o deja todo por morir y vencer en esa isla. Pero hay muchos cristianos que cuando llegan a la isla quieren tener una embarcación y quieren tener una segunda opción, pero el cristianismo no es de opción 1 y opción 2. El cristianismo es solo una opción. Te vienes al Evangelio y te mueres por Cristo y enfrentas los demonios y enfrentas tus deseos y enfrentas tus pasiones y mueres con Cristo y mueres por Cristo y vives para Cristo de una sola vez. El Evangelio es entonces tomar una sola decisión: quemar nuestros barcos, quemar nuestras opciones y llegar a la isla de este mundo y decir: no tengo otra opción más que enfrentarme con el diablo y los demonios. Y aquí o me vencen los diablos y los demonios, o venzo yo como Cristo venció en la cruz del Calvario. El Evangelio, iglesia, son más que emociones. El Evangelio son más que sentimientos. El Evangelio son más que palabras bonitas. El Evangelio son convicciones de vida y de muerte. Pablo entonces, después de haber tomado estas convicciones que son la base del cristiano, Pablo después de haber vivido, Pablo después de haber practicado estas convicciones, este hombre se deposita en el Espíritu. ¿Y cómo es que un hombre ahora puede ser guiado por el Espíritu? Ahora la iglesia debe de aprender de que la iglesia no puede dejarse guiar por sus sentimientos. La iglesia no puede dejarse guiar por sus emociones. La iglesia no puede dejarse guiar por las modas que entran a los púlpitos. La iglesia no se puede dejar guiar por las nuevas elocuencias. La iglesia no se puede dejar por las luces, por los humos, por las temporadas de este mundo. La iglesia debe dejarse guiar por el Espíritu. Es el Espíritu el que guía a su pueblo. Es el Espíritu el que guía a su amada iglesia. Es el Espíritu el que guía a toda justicia y a toda verdad.
Cuando el pueblo hebreo iba en el medio del desierto, cuando estaban en el desierto, ese pueblo no tenía una brújula, ese pueblo no tenía un GPS, ese pueblo no tenía nada que lo pudiera guiar, pero ese pueblo sí tenía al Dios y al Espíritu que lo guiaba. Ese pueblo tenía una nube que lo guiaba en el desierto de día, y ese pueblo tenía una nube que en la noche lo guiaba por fuego. Y eso significa el Shekinah de Dios, y eso significa el Espíritu de Dios, y eso significa la presencia de Dios, y eso significa que el Espíritu de Dios estaba en medio del desierto, guiando a su pueblo en medio del desierto. La iglesia no puede caminar si el Espíritu no la guía. Y cuando la nube se movía, dice que todos empezaban a agarrar las ollas, las cacerolas. Si tenían comprados, los soltaban. Si tenían ropa mojada, agarraban la ropa mojada, se la echaban al lomo y se movían. Si había que mover la tienda, la desprendían y la movían. Si tenían una sopa de frijoles o cociéndose a medio cocer y que estaba a punto de cocerse, les valía la olla de frijoles, porque no era la olla de frijoles, era la nube que se estaba moviendo, era la indicación del Espíritu que había que moverse. Y en la noche cuando era oscuro en el desierto, estaba la nube de fuego, y el fuego los calentaba en medio del frío, y el fuego los guiaba. Y es así como el pueblo de Dios fue guiado en medio del desierto, sin brújula y sin GPS y sin Waze. Y es así como el pueblo de Dios tiene que aprender que si el pueblo de Dios no se deja guiar por esa nube, por el Espíritu, ese pueblo de Dios va a morir en medio del desierto de este mundo. Ahora, ¿cómo Pablo entonces se deja guiar? Primero, obediencia. Mientras Pablo iba en su tercer viaje misionero, le empezaron a decir por el Espíritu todos los hermanos. Le decían: Pablo, cuando tú llegues a Jerusalén, te esperan prisiones. Cuando tú llegues a Jerusalén, lo que ahí te ha de acontecer. Voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer, dijo el mismo apóstol Pablo. Y salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y cuando Pablo llega a Cesarea, el mismo mensaje es el que le dicen a Pablo, diciéndole: Pablo, te esperan prisiones. Y también cuando se llegan a esta isla, le dicen: Pablo, por el Espíritu, no vayas a Jerusalén, porque ahí te esperan prisiones, porque ahí te esperan tribulaciones. Pero también cuando Pablo está en Cesarea, los hermanos le dicen: Pablo, te rogamos que no vayas a Jerusalén. Los hermanos que estaban en Cesarea sabían que en Jerusalén Pablo iba a ser apresado, Pablo iba a ser prisionado, Pablo iba a ser arrestado, Pablo iba a ser maltratado. Y por eso le hago yo a usted la pregunta: ¿quién va a querer ir a un lugar donde lo vayan a meter preso? ¿Quién va a querer ir a un lugar donde lo vayan a agarrar de pies y de manos? ¿Quién va a querer ir a un lugar donde lo maltraten, donde lo agarren como piñata? Nadie. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, a él no le importa lo que le haya de acontecer en Jerusalén. Él sabe que el Espíritu lo está llamando para que vaya a Jerusalén. Él sabe de que el Espíritu le dice: ve a Jerusalén. Y cuando el siervo de Dios, y cuando el discípulo de Dios, y cuando la iglesia de Dios sabe
de que tiene que ser guiada por el Espíritu, la persona dice: yo sé que ahí hay dificultades, yo sé que ahí hay problemas, yo sé que ahí hay tribulaciones, pero tengo que ir ahí donde hay tribulaciones, tengo que ir ahí donde hay desesperanza, tengo que ir ahí donde hay problemas y angustias, porque no es lo que yo quiera, es lo que el Espíritu manda a hacer en mi vida. Muchos de los que estamos acá sabemos que tenemos que ir, muchos, a nuestros corazones, a limpiar nuestras mentes y nuestro interior. Pero también tenemos que ir a nuestros hogares. Hay que ir a destrabar. Así como Osías, cuando vio que había un pueblo idólatra, dijo que levantó y fue por toda aquel pueblo hebreo y empezó a desarmar altar por altar. Y eso le conlleva a todo cristiano problemas y angustias y muchas veces prisiones. Hay muchas madres de familia que están tolerando el pecado en sus casas. Hay muchos padres de familia que están tolerando enemistad contra Dios. Hay muchos padres de familia que no han aprendido que la palabra de Dios dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero muchas veces queremos complacer. Muchas veces creemos que tenemos que complacer a los hombres. En una ocasión le dijeron a los discípulos: discípulos, dejen de predicar este evangelio. Pero los discípulos dijeron: es como en su sano lógica ustedes van a creer que nosotros vamos a hacerle caso a los hombres antes que a Dios. Es menester que los hijos de Dios, es menester que los discípulos de Dios, es menester que la iglesia de Dios le haga caso a Dios, primero a Dios, que antes que a los hombres. La iglesia de Dios no está para estar complaciendo los deseos mundanos de las personas. La iglesia de Dios está para complacer el deseo de Dios en nuestras vidas. Y eso lleva tribulaciones. Y eso lleva prisiones. Y eso lleva enemistades. Y eso lleva de que usted ya no va a ser la cherita y la amiguita de esa tal por cual. Usted tiene que tomar decisiones en su vida. Usted tiene que quemar los barcos en su vida. Usted tiene que decir: yo voy por Cristo hasta la muerte. Pase lo que pase, yo me quedo con Cristo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y entonces Pablo obedece y dice: bueno, tengo que ir a Jerusalén. Entonces, cuando estaba Pablo ahí, los hermanos le decían: no vayas a Jerusalén. Pero Pablo dijo: de ninguna cosa voy a hacer caso, porque mi vida no la estimo preciosa. Yo tengo un objetivo, yo tengo una meta, y mi meta es predicar el evangelio. Y si Dios me va a llevar a Jerusalén, y si me van a meter preso, y si va a pasar lo que pasa con mi cuerpo, no importa. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Mire qué convicciones es. Mire qué obediencia es. Mire qué agallas de este hombre. Mire qué evangelio es el que se nos está predicando en esta tarde. Un evangelio de verdad, de convicciones. Y es un evangelio que no va dependiendo los intereses. El mismo Jesús obedeció al Padre. ¿Cuántos se alegran por eso? Cuando Jesús estaba en el monte, en el Getsemaní, Él estaba llorando y dice la palabra de Dios que salían sangre de sus lagrimales. Era tanta la intensidad de la presión del pecado suyo y del pecado mío, que Jesús lloró sangre. Sangre salían de sus lagrimales. Y cuando Jesús estaba llorando ahí a solas, porque los discípulos estaban dormidos y lo dejaron a solas, porque los hombres dejamos a solas a Jesús cuando Jesús nos pide y nos dice: vengan conmigo, acompáñenme, porque está afligida mi alma y mi corazón. Y mientras Jesús estaba llorando, a Jesús no le esperaban cosas sencillas. A Jesús no le esperaba algo fácil. Mientras Jesús estaba de rodillas ante el Padre, mientras Jesús sabía lo que le venía a acontecer, mientras Jesús miraba la copa del pecado suyo y mía,
Mientras Jesús miraba la transgresión de la raza humana, mientras estaba acumulado todo el pecado de la raza humana en una sola persona y descargándose sobre él, Jesús lloraba y le decía: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Mientras Jesús entendía eso, Jesús sabía que su carne no quería obedecer. Jesús sabía que su carne no quería hacer la voluntad del Padre. Pero Jesús sabía que su espíritu estaba obligado a hacer la voluntad de su Padre. Y Jesús le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en esta ocasión nos da un máximo ejemplo de obediencia. Una obediencia que nos lleva hasta nuestros puntos máximos de tolerancia. Y es así como Pablo tiene que ir ahora a Jerusalén a soportar la misma muerte, a soportar la misma prisión. Y entonces, cuando estaban en Cesarea, dice que aparece un hombre llamado Agabo. ¿Y quién era este Agabo? Agabo era un profeta que había predecido una lluvia anteriormente. Mientras estaba el emperador Claudio, Agabo había dicho que iba a haber una hambruna, y sucedió. Es decir, Agabo era una persona que ya profetizaba, y lo que profetizaba se había cumplido. Y se apareció en Cesarea. Y cuando Agabo se aparece, hace una dramatización real. Agarra un cincho, el cincho de Pablo, y Pablo dramatizó, es decir, lo actuó, lo hizo literalmente. Agarró el cincho de Pablo, se ató las manos y se ató también los pies. Y el profeta de Dios dijo ahí en Cesarea: hermanos y hermanas, así como me estoy atando de pies y de manos, al dueño de este cincho lo van a atar de pies y de manos. Momento propicio para que nos haga, como dice el pastor, bomba la camisa. Momento propicio para decir: esto no es conmigo. Momento propicio para decir: yo a Jerusalén no voy, pero ni loco, ni pintado, ni en pintura. Momento propicio para decir: yo a esa reunión ya no voy porque ahí hay pandilleros. Momento propicio para decir: yo ahí ya no voy porque ahí está lejos. Momento propicio para decir: mi esposo dice que me va a dejar si yo sigo en la obra de Dios y si yo sigo practicando el evangelio. Momento propicio para decir: yo ya no puedo seguir obedeciendo a Dios, hasta aquí le obedezco a Dios. Momento propicio cuando los hijos dicen: papá, mamá, usted dice que es cristiano, bueno, pues siga su cristianismo, yo lo voy a dejar. Momento propicio para decir: no te vayas, mi hijito, por favor quédate, voy a dejar la iglesia. Momento propicio para que usted y yo desistamos. Pero Pablo, después de ver la dramatización de Agabo, aquellos hermanos empezaron a rogarle diciéndole: Pablo, por favor no vayas a Jerusalén. Pablo, por favor no vayas. Mira, Agabo cumplió la profecía de que iba a haber hambruna y sucedió. Pablo, es el 100% seguro que te van a meter preso. Nosotros te amamos. En una ocasión, cuando el mismo Jesús estaba dispuesto a ser apresado y entregar su vida por nosotros, apareció otra vez Pedrito. Este Pedrito sí es algo, siempre aparece en todas las predicaciones. Pedrito es de esos hermanos que no se quedan callados. Y le dijo Pedrito: Señor,
que tal cosa no te acontezca. Y el mismo Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo las cosas como son. Las cosas del Espíritu se ven por el Espíritu, y las cosas de la carne se ven por la carne. Entonces los hermanos en Cesarea no estaban viendo lo que Pablo estaba viendo por el Espíritu. Los hermanos estaban viendo tribulaciones y prisiones, pero Pablo estaba viendo la gloria de Dios predicándose por toda Jerusalén, Roma y todo el mundo civilizado. El cristiano muchas veces ve los problemas y los obstáculos. Hay cristianos que dicen: no voy a la iglesia porque hay un gran tráfico en el Boulevard del Ejército. Hay cristianos que dicen: no voy, y se excusan y dicen y creen que tienen la razón porque hay dificultades. Hay cristianos que han enfrascado su vida en las dificultades porque no están viendo las cosas del Espíritu por medio del Espíritu. Las cosas del Espíritu se ven por medio del Espíritu y no por la carne. Las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Te rogamos, Pablo, que no vayas. Y entonces Pablo le detuvo y le dijo: permítanme ahí. Dejen de estar chillando. Dejen de estar llorando. Déjenme, van a quebrar el corazón. Yo no estoy dispuesto a que me amarren de pies y de manos. Yo no estoy dispuesto a que me metan a un calabozo. Yo estoy dispuesto a estar hasta dar la vida por la causa de Cristo. Yo estoy dispuesto a ser obediente hasta la muerte. Yo estoy dispuesto a ser obediente. Si el Espíritu me manda a Jerusalén, yo voy a Jerusalén. Si el Espíritu dice que en Jerusalén es que tengo que estar, yo voy a Jerusalén. El primer paso para ser guiado por el Espíritu es que usted y yo seamos obedientes. Donde quiera que el Espíritu diga, ahí usted tiene que ir. Donde le espera que el Espíritu diga que vayamos, ahí tenemos que ir. Donde la nube se mueva, ahí el pueblo de Dios se tiene que mover. La obediencia es el primer paso para ser guiados por el Espíritu. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, el segundo paso para ser guiados por el Espíritu. Pablo lo dijo en el capítulo 20, versículo 22. Ahora dijo: he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me haya de acontecer. El segundo paso para poder ser guiado por el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu en su vida? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu en su vida? El segundo paso es ligado al Espíritu. Ligado significa, no sé si ustedes alguna vez han visto ese juego que juegan los niños, que se ponen un hule y se ponen a saltar. O no sé si usted se ha visto ese donde usted se pone un hule y empieza a saltar con los dos pies. Un pie no se puede separar del otro porque esos pies están juntos. Normalmente un pie se separa del otro para caminar. Estar ligado significa de que yo no puedo dar un paso si el otro pie no da el paso. Estar ligado significa de que yo tengo que consultar al otro pie si puedo dar un paso. Estar ligado al Espíritu no es una cosa sencilla. Estar ligado al Espíritu significa que todo lo que hago va consultado por medio del Espíritu. Señor, es tu voluntad que yo haga esto. Señor, es tu voluntad que yo haga este negocio. Señor, es tu voluntad que ponga esta solicitud en este trabajo. Señor, es tu voluntad de que yo vaya a este lugar. Señor, es tu voluntad de que yo me junte con esta persona. Señor, es tu voluntad que yo compre esta casa. Señor, es tu voluntad de que yo estudie esta carrera universitaria. Señor, es tu voluntad que yo estudie este diplomado. Señor, es tu voluntad que yo haga esto en este momento o en otro momento. Estar ligado al Espíritu es cuando el cristiano entiende
de que no puede vivir una vida sin estar pegado al Espíritu. No puede tomarse una decisión si no está uno ligado al Espíritu. Señor, ¿será que esta es la esposa que tú tienes para mí? Señor, ¿será que este es el esposo que tú tienes para mí? Señor, ¿será que esa es la iglesia que tú tienes para mí? Señor, ¿será que esta es la reunión, el hogar de restauración que tú tienes para mí? Señor, ¿será que esta es la palabra que tú quieres predicarle a tu pueblo? Estar ligado al Espíritu es una persona que no está en una independencia. Los que somos hijos, ¿cuántos somos hijos en esta tarde? Cuando usted estaba en casa, usted estaba ligado a su papá. Si usted quería salir, usted tenía que pedir permiso. Usted tenía que decir: papá, ¿puedo salir? Papá, ¿puedo ir al parque? Papá, ¿puedo ir al colegio? Papá, ¿puedo ir a la casa de mi amigo? Estar ligado al Espíritu significa de que el cristiano entiende que ya tiene un amo y ya tiene un Señor, y a ese Señor se le merece reverencia, y a ese Señor se le merece preguntarle: papá, ¿será que usted quiere que yo esté en este trabajo? Papá, ¿será que usted quiere que yo esté en este negocio? Papá, ¿será que usted quiere que yo me junte con estas personas? Papá, ¿será que usted quiere que yo esté en este lugar? Estar ligado al Espíritu es que este pie no da un paso si el otro pie no se lo autoriza. Y entonces, ¿cómo se ve esa persona? Esa persona parece un loco porque anda saltando con dos pies juntos. Y las personas le dicen: mire, pero si usted tiene dos pies. Mire, pero si usted puede tomar sus propias decisiones. Mire, si usted ya es una adulta, todo le anda consultando usted a su esposo, le dice la mujer chambrosa de la esquina. La mujer sujeta, no hay cosa que no se la consulte a su marido, porque ella está ligada ¿a quién? A su esposo. Pero hay unas mujeres que son independientes. Ellas se pintan el pelo de amarillo, de rojo, de azul, y nunca le preguntaron a su esposo. Yo crecí en una casa donde mi mamá consultó hasta el más mínimo detalle a su marido. Así creció. Y hasta la fecha no se mueve una uña, no se pinta un color, no se cambia un color, no se cambia una cosa de una posición, no se cambian las llaves de aquí para allá, no se cambia un carro de aquí para allá, no se cambia una chapa, no se cambia nada si no se consulta a su esposo. Y usted que agarra viaje, ahí nos vemos, viejo, ahí ve que te hartás. Estar ligado significa de que yo perdí, vamos a repetir todos estos juntos, esta palabra: independencia. Diga conmigo: independencia. Triste, ¿verdad? Sí. Usted ya no es ahora un llanero solitario. Usted ahora ya no dice dónde quiere ir, cuándo quiere ir, cuándo, cómo quiere ir, a la hora que usted se le ronca la gana de ir. De alto, señor y señora y hermano, ahora le dijo el Señor: ahora te va a ceñir uno que te va a decir a dónde vas a ir, cuándo vas a ir, y a la hora que yo te voy a decir a dónde vas a ir. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Estar ligado al Espíritu es otra cosa. Si usted es un diácono, ahora usted tiene una autoridad. Usted tiene que someterse a su autoridad. Y usted tiene que consultar a su coordinador. Si usted es un coordinador, tiene una autoridad arriba de usted. Si usted es una oveja, tiene a un obrero sobre usted. Si usted es un obrero, tiene a un coordinador sobre usted.
Si usted es un coordinador, tiene un pastor sobre usted. Y si usted es un pastor, tiene a un pastor general sobre usted, al cual usted no puede mover una uña si usted no la está consultando. Cuando la iglesia aprende el principio de sumisión, empieza a ser guiado por el Espíritu. ¿Usted cree que dejarse guiar por el Espíritu es que van a aparecer ángeles y le van a poner señales para la derecha y para la izquierda? No. Ser guiado por el Espíritu se inicia, número uno, siendo obediente. Y número dos, estando ligado yo al Espíritu. Ya no vivo yo, es más Cristo el que vive en mí. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Ya usted ya no se manda usted solo. Ya usted no puede decir, hoy me voy a ir a la playa. No, es que usted tiene un culto. Usted tiene un horario donde usted está asignado. A usted no puede venir a la hora que se le antoje la gana. Usted tiene una responsabilidad. Usted tiene un culto. Estar ligado al Espíritu es perder mi independencia y decirle, Espíritu, estoy dispuesto a que tú me guíes. Quiero vivir ligado a lo que tú digas en mi vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Estar ligado al Espíritu no es fácil. Elías, siendo un profeta de Dios, después de haber hecho grandes proezas, Jezabel fue una de las mujeres consideradas en todo el libro de los reyes de las mujeres que pervirtió más a Israel. Elías entonces se le aparece al rey Acab y le dice, mira, por palabra mía, solamente por palabra mía va a venir lluvia en esta tierra. Y a partir de ahora se detiene la lluvia y Samaria entra en hambruna. Dicho y hecho, señores. Palabra de profeta. Y mientras Elías da esta palabra, tiene que ir Elías al monte a demostrar quién era Dios. Y entonces le trajeron a Elías todos los profetas unidos de Baal, 400 hombres contra uno. Y empezaron aquellos hombres a gritar y a gritarle a su Dios. Porque los hombres le gritan al palo. Los hombres le gritan a las imágenes. Los hombres le gritan al oro. El pueblo de Israel decía que Baal era su Dios, un ídolo de oro. Los hombres son insensatos a decir ya no más. Los hombres dicen que el sol es un Dios. Los hombres gritan a los seres humanos que Dios. Los hombres dicen que Diego Armando Maradona es Dios. Los hombres están locos en su mundo y en su pecado. Los hombres no saben que hay un solo Dios en los cielos y en la tierra, y ese es Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, al que se le merece gloria, honra y honor y poder. Y mientras todos los insensatos, 400 hombres, Baal, muestra que eres Dios, ¿saben qué hacía Elías? Se mataba de la risa de ellos. Se mofaba de ellos. Sigan gritándoles a su Dios, pues. Se arañaban, gritaban. ¿Y sabe qué pasó? Nunca apareció fuego. Porque ese Dios no es un Dios real. Entonces vino Elías y dijo, apártense, partida de inútiles, partida de insensatos, ciegos. Les voy a mostrar quién es el Dios verdadero. Señor, muestra tu poder y muestra tu gloria. Muestra tu manifestación. Haz una demostración de poder. Señor, muéstrale a estos 400 inútiles que tú sí eres Dios.
Y dice la palabra de Dios que mientras Elías estaba pidiendo, Elías pidió también que le rebalsaran de agua el altar. Y de repente cayó un fuego que consumió el agua y toda el agua que había en el altar. Cayó fuego del cielo. ¿Y sabes por qué? Porque el Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Hubo una demostración de poder, que Él es el único Dios verdadero en su pueblo. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora este Elías, que venía energizado con un poder maravilloso, imagínese usted, después de ver eso, empieza a matar a todos los 400 hombres de Baal y los mató a toditos. Y después de haber hecho esta gran proeza, se fue a encuevar. Y mientras Elías estaba en una cueva, el Señor le dice: Elías, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? Levántate, párate, que Dios, Jehová, quiere hablar contigo. Entonces dice que pasó un poderoso viento que quebraba las peñas, las piedras. De esos vientos que uno se asusta y dice: ya viene Cristo. ¿Cuántos han sentido esos vientos fuertes? Esas palmeras que se mueven. Y uno dice, uno se aflige. El que anda en pecado dice, se persina, dice: ya no voy a pecar. ¿No es así? Y dice: pero Jehová no estaba en el viento poderoso. Pero de repente entonces vino un terremoto, así como el de ayer, el de anoche. ¿Cuántos sintieron el terremotito de anoche? ¿Cuántos sintieron el terremoto de anoche? Y verdad que usted se empezó a afligir. Usted se afligió y dijo: mis niños. Usted se afligió y dijo: ay, mi papi, mi mami. Usted dijo: ya viene Cristo. Usted dijo: ay, voy a dejar la otra mujer. Ya es tarde. Usted dijo: ay, voy a dejar de mujeriar. Ay, voy a dejar mi otro damo, mi otro amante, mi otra dama, damita, damota. Y la gente se aflige. Para el terremoto del 2001 fue, no sé, estoy mal. Vinieron muchos a esta iglesia y venían: es que Cristo ya vino. No, Cristo no había venido. Todavía estamos en el 2025 y Cristo no ha venido, y muy pronto vendrá. Pero ¿sabes qué? Jesús no estaba en el terremoto del 2001 ni en el terremoto de Elías. Y Dios no estaba en el terremoto. ¡Ay, qué raro! Y luego vino un fuego. Hoy sí, dijo Elías. Hoy sí es el Espíritu. No puede ser. Ya pasó el terremoto, ya pasó el viento fuerte. Hoy sí. Acabo de descender fuego del cielo. Acabo de matar 400 hombres de Baal. Ahí va a estar Dios en el fuego. Dios estaba en una zarza con Moisés. Ahí está Dios en el fuego. Y Jehová, dice, primer libro de Reyes, no estaba en el fuego. Ser guiado por el Espíritu no es una cosa sencilla. Ser guiado por el Espíritu no es una fe basada en milagros. Ser guiado por el Espíritu no es una fe basada en acontecimientos. Ser guiado por el Espíritu no es una fe guiada por las bendiciones de Dios. Ser guiado por el Espíritu es lograr discernir de que Dios no está en el viento fuerte, de que Dios no está en el terremoto, de que Dios no está en el fuego, de que Dios no está en los grandes milagros, que Dios no está en los grandes megatemplos de iglesias. Dios está en lo sencillo. Dios está en lo que menos pensamos. Dios estaba en el viento apacible. Entonces vino un viento silencioso.
un silbo apacible, describe. ¿Y qué sería un silbo apacible? Yo quiero que usted cierre silencio por unos segundos y solo dejemos escuchar los ventiladores que se escuchan. Y en ese silbo apacible, ahí estaba Dios. Las personas buscan a Dios en los milagros. Las personas quieren ser guiadas por Dios en los grandes avivamientos. Las personas quieren humo, show, multitudes. Las personas quieren demostraciones de poder. Las personas andan viendo y le dijeron a Jesús, Jesús le dijo Pilato a Jesús, hazme un milagro para yo creer. Las personas quieren ver milagros, grandes acontecimientos, demostraciones de poder. Las personas quieren predicaciones pomposas. Las personas creen que en el grito está Dios, pero Dios no está en el grito. Dios no está en las demostraciones de poder. Dios no está en la opulencia. Dios está en el silbo apacible. El Espíritu se mueve en el silbo apacible, en la sencillez, cuando tus pensamientos se callan, cuando dejas que el Espíritu se mueva, cuando tú dices, Señor, no quiero actuar yo, quiero ser guiado por tu Espíritu. Guíame, 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 enséñame tus caminos. Y en el silencio estaba Dios. Ser guiado por el Espíritu no es fácil. Elías creyó que porque él venía probablemente de descender fuego, Dios iba a estar en el fuego, pero Dios no estaba ahí. Hay muchos cristianos que nos cuesta dejarnos guiar por el Espíritu. Vemos un fuego del avivamiento y creemos que Dios está ahí. Vemos milagros y decimos, ahí está Dios. Vemos a una persona que es usada por Dios y decimos, ahí está Dios. Vemos demostraciones de poder. Vemos milagreros en las pantallas de televisión diciendo que con el agua bendita la persona va a ser sanada y decimos, ahí está Dios. Pero Dios no está en las demostraciones de poder. Dios no está en la pompa. Dios está en lo sencillo, en lo apacible. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y el Espíritu de Dios sopló y se hizo vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cuando el Espíritu de Dios por medio del profeta Zacarías le habló a Zorobabel, el sueño demostraba que habían 7 copas o 7 candeleros con fuego. Y cuando el Espíritu desnuda el sueño, le dice a Zorobabel, no es con ejército y no es con fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu es aprender de que no es por nuestra fuerza que vamos a convencer a nuestro marido que sea cristiano. Dejarse guiar por el Espíritu es entender que no vamos a convencer a nuestros hijos que se les revele el Evangelio. Dejarse guiar por el Espíritu es rendirse y decirle, Señor, no es con mis fuerzas, no es por mi poder, no es con mi cuenta bancaria, no es con mi lengua, no es con mi potencial, no es con mi adiestramiento, no es con mi talento, no es con mi título, no es con mi mentalidad, no es con mi fuerza, no es con mi energía, es con tu Santo Espíritu. Es que tú me guíes, es que tú me enseñes tus caminos, es que tú me muestres, es de que yo entienda que tengo que ser guiado por tu Espíritu. Vamos a darle la ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ser guiado por el Espíritu. Para ser guiado por el Espíritu, número 1, hay que ser obedientes. Número 2, hay que estar ligado al Espíritu. Y número 3, hay que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu se asemeja de la siguiente manera. Gálatas dice de la siguiente manera: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
porque no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, y acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo a los Gálatas, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos creen a esa palabra? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. ¿Cuántos son de Cristo en esta tarde? Andar en el Espíritu significa lo siguiente: vivir en el Espíritu, estar ligado al Espíritu significa. Hay un ejemplo muy bonito que es el siguiente. Si usted en su casa tuviera un patio de tierra y en esa tierra usted la deja sin ningún tratamiento, en esa tierra lo que va a crecer naturalmente, sin que usted le siembre nada, va a crecer monte. Se va a llenar de un gran monte esa tierra. ¿Cuántos están poniendo atención? Entonces, la carne y el espíritu es como esa tierra, de que si usted la deja, lo que va a crecer es maleza. Pero si usted va a esa misma tierra y usted la limpia, primero se va a ir el monte, segundo se va a ir la maleza. Pero ahora usted toma la semilla y la siembra, y ahora en vez de maleza, en vez de monte, usted ahora siembra un fruto, y ahora usted puede cosechar el fruto que sembró. Vivir en el Espíritu es como esa tierra. Si usted no hace nada, por default lo que va a crecer en su vida es un monte, es una maleza, es un pecado. Porque el corazón del hombre está destinado para hacer lo malo y no lo bueno delante de Dios. Si usted no hace nada, si usted no limpia su tierra, si usted no limpia su mente, si usted no limpia su corazón, si usted no limpia su espíritu, si usted no limpia sus ojos, si usted no le pide perdón a Dios por lo que sus ojos ven, por lo que sus oídos oyen, por lo que su mente piensa, si usted no va al aposento alto y le dice: Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, lo que van a hacer en su tierra es monte, espinos, maleza, pecado, y lo que va a haber ahí es todo lo que le desagrada a Dios. Y es por eso que hay personas que aparecen de repente en adulterio, por eso es que hay personas que aparecen de repente en fornicación, por eso es que hay personas que de repente aparecen en ira, en contiendas, en envidia, y dicen: ¿por qué no puedo ser guiado por el Espíritu? Es porque en tu carne estás viviendo, es porque has permitido que en la tierra de tu corazón crezca maleza. Pero en esta tarde el Espíritu le dice, Pablo le dice a los Gálatas: andad en el Espíritu, porque los que andan porque el Espíritu es contra la carne y el Espíritu contra la carne, y la carne contra el Espíritu. Iglesia, andar en el Espíritu es limpiar mi tierra, limpiar la maleza y sembrar la semilla del Espíritu, para que sea el Espíritu el que nos guíe, para que sea el Espíritu el que nos lleve por el camino que Él nos quiere llevar en nuestras vidas. Andar en el Espíritu es ver mi tierra, ver mi corazón, limpiarla de todo el monte que crece por sí solo. Usted ve que si usted deja un pedazo de tierra, no necesita usted sembrar el monte crece solo. ¿Cuántos han visto eso? Así es el hombre, así es el corazón del hombre. Nació en pecado y germina pecado, brota pecado. Lo que nace de nosotros no es bueno.
Entonces las personas creemos de que somos buenos. La gente dice: yo de mi trabajo a mi casa, y de mi casa a mi trabajo. Estás dejando que en el monte, estás dejando que la tierra de tu vida crezca monte. Y cuando dejes que crezca monte, lo que va bien es muerte. Andar en el Espíritu significa vivir en el Espíritu. Ahora pues, ninguna contaminación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios, enviándolo a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos quieren andar conforme al Espíritu? Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vivir en el Espíritu es andar pensando en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa usted? ¿En qué andamos pensando? ¿Qué es lo que nos agobia? Andamos pensando en sus presencias. Nos hemos puesto a pensar de que la nube estará en tu casa. Te has puesto a pensar que si la nube y el Shekinah de Dios está en tu matrimonio. Te has puesto a pensar de que si Dios está con tus hijos. Te has puesto a pensar de que si la presencia de Dios está en tu vida. Te has puesto a pensar a dónde que está la nube, a dónde que está el Shekinah de Dios. ¿Será que mi vida está siendo guiada por el Espíritu? ¿O está siendo guiada por mis impulsos, por mis deseos y por mi carne? Para poderse dejarse guiar por el Espíritu, el cristiano tiene que aprender a dejarse vivir por el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Pablo a los Romanos en su capítulo 8, versículo 1. Si usted está viviendo en la carne, usted no es de Dios. Si usted solo piensa en las cosas de la carne, por la carne, para la carne, usted, el Espíritu de Dios no está en usted. Pero si usted anochece y se levanta y dice: Señor, yo quiero que tú habites en mi casa. Señor, yo quiero que tú me guíes en mis decisiones. Señor, yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero que mis negocios, que mi vida, que mis decisiones, que mi casa, que mi familia sean guiados por ti. Entonces hay un Espíritu que mora en usted. Hay un Espíritu que lo quiere guiar. Y hoy te dice: si usted y yo queremos ser guiados por el Espíritu, tú tienes que ser obediente, tienes que vivir ligado al Espíritu y tienes que vivir en el Espíritu. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Finalizo diciéndote: Pablo pudo haber tomado una decisión y haber dicho: no voy a Jerusalén. Pero Pablo fue obediente. Pablo se dejó guiar por el Espíritu. Y finalmente, en el capítulo 21, versículo 16 en adelante, Pablo llega a Jerusalén y lo arrestan y lo apresan tal y como Agabo lo había profetizado. Pablo no le importó. Pablo prefirió obedecer. Pablo se dejó guiar todo el tiempo por el Espíritu, a tal grado que el Espíritu tenía el atrevimiento hasta de prohibirle las cosas. Y en el capítulo 16, el mismo Espíritu y el mismo Pablo, Lucas escribiendo, dijo: el mismo Espíritu nos prohibió ir a predicar a Éfeso. Pablo se dejó guiar por el Espíritu en todo su trayecto. Dios quiere que usted y yo seamos guiados por el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Iglesia, si usted está viviendo sin el Espíritu, si usted está viviendo su vida a su antojo, a su manera, a sus deseos, a sus impulsos, quiero decirle que no va a llegar muy lejos. Pero si usted está guiado por un silbo apacible, si usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, un día usted y yo
nos vamos a ver en la patria celestial. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos. Nos ponemos en pie y cantamos.